Hola a todos, mi querida comunidad de Active Invest S.A. Bienvenidos de nuevo a un video más de su canal favorito de educación financiera. Yo soy Amaris y el día de hoy con mi socio vamos a hablarles de un tema de la actualidad. Y no vamos a hablarles sobre aplicaciones donde invertir sus primeros $50 o cómo hacer un plan mensual. No, el día de hoy vamos a mirar un mapa, el mapa del Medio Oriente. Y muchos de ustedes me dirán, pero Maris, yo tengo 3 trabajos, apenas tengo tiempo de dormir, ¿por qué me estás trayendo geografía hoy? Y yo les respondo, porque lo que pasa en este pequeño rincón del mundo que ven aquí, puede decidir si el día de mañana llenar la gasolina de tu carro, llenar el tanque, te puede costar 40 o $100. Puede decidir si se duplica el precio del galón de leche, o incluso podría decidir si la empresa donde trabajas tendría que hacer un recorte de personal. Piénsalo por un momento. ¿Qué pasaría si el punto más, pero más importante del comercio global se cerrara? No estamos hablando de una fábrica que de repente deja de funcionar. Estamos hablando de la principal arteria del corazón de la economía global. En el análisis de hoy vamos a explorar justo eso. ¿Qué pasaría y cuáles serían las consecuencias de que un pequeño lugar del mundo llamado el Estrecho de Hormuz deje de funcionar? Suena un poco exageración decir que tal vez es el punto más delicado, más sensible del planeta, pero quizás no lo es tanto. Este pequeño paso marítimo es muy posiblemente el cuello de la botella geopolítico más crítico que existe hoy en día. Y para que se entienda un poquito más la magnitud de lo que estamos hablando, les voy a dar un dato que lo cambia todo. Casi una tercera parte del petróleo mundial que se consume pasa por ahí cada día. ¿Se imaginan? El 30% de la energía del planeta depende de un pasillo en el mar. Hoy vamos a entender qué significa esto para nosotros, para la comunidad latina que trabaja tan duro día a día. Así que sin más preámbulos, empecemos. Ok, empecemos por lo básico. Vamos a ubicarlo bien en el mapa y entender por qué su importancia estratégica es, bueno, simplemente descomunal. Imaginen que ese estrecho es como la puerta de salida de un estacionamiento gigante donde están todas las camionetas de gasolinas del mundo. Si alguien bloquea la salida, nadie sale. Bueno, así es Hormuz. Es la única puerta que conecta el Golfo Pérsico con el océano y de ahí con el resto del mundo. Aquí es donde la cosa se pone un poco más tensa. Por ahí no solamente pasa el 30% del petróleo que les mencioné anteriormente, sino que además es la principal salida del gas natural licuado de Qatar, que es el proveedor principal para Europa y para Asia. Y ojo con ese dato, que es algo que lo hace muy peligroso. Los carriles por donde pasan los barcos tienen apenas 3 kilómetros de ancho en cada sentido. 3 kilómetros, familia, eso es poquísimo, es prácticamente nada en términos marítimos. Imagínense, es como intentar pasar un camión de carga por un pasillo de un supermercado. Esto es lo que lo hace increíblemente vulnerable y muy fácil de bloquear, ya sea por un accidente, por decisiones políticas o por un conflicto militar. Entonces, se preguntarán, si este paso se cierra, ¿qué es lo primero que pasaría? Lo primero que pasa es que nos enfrentamos a un impacto inmediato y la verdad bastante violento en los mercados. Es lo que los famosos economistas llaman un shock de precios. Y no se trata solamente de un aumento pequeño o gradual, de esos que por ahí ni siquiera se notas en la factura. No, la magnitud del golpe sería brutal e inmediata. Como podemos ver aquí, el precio del barril de crudo, que hoy puede estar rondando los $100, podría saltar a los 150 o incluso $200. Y también tienen que tener en cuenta que estaba sobre unos $70 antes de la guerra de Irán. Y lo peor es que esto no pasaría en cuestión de meses, pasaría en cuestión de días. O sea, el precio se duplicaría en instantes, en un abrirse de ojos. Y aquí es donde empieza el efecto dominó. Es una simple reacción en cadena, pero que sería devastadora para la economía global. Primero, se cierra el estrecho. Los barcos no pueden salir. Imagina la cantidad de buques cargados de petróleo de otros países que no tienen otra zona por donde ir. Segundo, el mundo entra en pánico. Al haber menos petróleo disponible, el que hay se vuelve increíblemente valioso. El precio del petróleo y del gas se van por las nubes. No sé si ustedes en sus países ya han percibido esos problemas de escasez, puesto que muchos países ya están recibiendo esa factura
de este gran problema que esperemos que se solucione pronto. Por no ir más lejos, yo actualmente estoy viviendo en Brasil y aquí ya se está sintiendo el aumento de ese precio del petróleo en las gasolineras. De haber estado en una semana o el mes pasado en 5 reales y poco, actualmente está en 7 y casi 8. Se está sintiendo realmente. Y como consecuencia directa, tercero, el precio del transporte se dispararía en todo el mundo. Sea mover algo por tierra, por aire o por mar, se volvería increíblemente costoso de la noche a la mañana. Y si aún no lo entiendes, te pongo otro ejemplo. Piénsalo simplemente así. Casi todo lo que usamos, lo que comemos, es algo que obviamente ha sido transportado. Si el precio del transporte se duplica, obviamente el precio de esos objetos, comidas que usamos en el día a día también se va a duplicar. Pero a ver, yo sé lo que están pensando. Todo esto de mercados globales, barriles de crudo o geopolítica suena algo muy lejano, como algo que solamente les importa a las personas que salen hablando de finanzas en las noticias. Ahora, ¿cómo se traduce esto a la vida real? ¿Cómo afecta en el día a día de una familia latina que trabaja muy duro? Bueno, mis estimados, aquí es donde la crisis llega al bolsillo de todos nosotros. Este problema es algo que golpearía la puerta muy rápido de todos, sea que vivas en Estados Unidos, que vivas en México, en Argentina, en Brasil, etc. Es algo que nos va a afectar a todos por igual. Primero, lo más obvio, el aumento descomunal del precio de la gasolina. Si antes gastabas $40 en llenar el tanque de tu carro para una semana, ahora te puedes gastar 80. Ese dinero sale directamente del presupuesto que podrías usar para otras cosas. Luego, la comida. Todo se volvería más caro por el coste del combustible del transporte para las camionetas que llevan la comida a los mercados. Pero no solo eso, los fertilizantes para cultivar esa comida se hacen con gas. Y si el gas sube, la comida va a subir desde su origen. También las facturas de luz y calefacción. Muchos de los hogares usan gas o petróleo para generar energía. Fácilmente los recibos de tus servicios públicos podrían duplicarse o hasta triplicarse. Y claro, al final, cualquier producto que compremos va a ser más caro, simplemente por el hecho de que transportarlo cuesta más, desde un par de zapatos hasta materiales de construcción. Y el punto central es este, y quiero que se nos grabe bien. El destino del dinero de nuestras familias cambiaría por completo. Lo que antes usaba para ocio, para unas vacaciones, para pagar una deuda o lo más importante, para ahorrar e invertir, de repente se usaría para lo más básico, la comida y la energía. La calidad de vida de nuestra comunidad se vería gravemente afectada y lamentablemente para mal. Antes de continuar con el video, solamente quería decirte que si te está gustando, te está aportando valor, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Además, comparte esa información, comparte este video, no te lo quedes solamente para ti, compártelo con tus amigos, con tus familiares, para que cada vez más personas puedan tener una mejor educación financiera y tomar mejores decisiones respecto a su dinero. Tu apoyo nos va a ayudar muchísimo a que el canal siga creciendo y a llegar a cada vez a más personas. Ahora sí, vamos a continuar con el video. Si sumamos todas esas dificultades personales que acabamos de mencionar y las multiplicamos por millones y millones de familias en el mundo, nos encontramos en una autopista directa a una recesión global. Y para entendernos un poquito más y que estemos todos en la misma página, porque de repente estas palabras asustan un poquito si no se entienden bien. Una recesión, en términos sencillos, es el periodo en que la economía, en lugar de crecer y generar empleos, se encoge. Toda la economía, pues básicamente se frena en seco. ¿Y por qué sería casi certeza una recesión global en un escenario así? Bueno, la cadena es bastante lógica y fácil de entender. La gente dejaría de comprar. Como familia dejaríamos de comprar lo que no es esencial. Ropa nueva, salidas a comer, electrodomésticos, etc. Y pasaríamos a comprar lo que sí es esencial, que es básicamente la comida y el petróleo. Las industrias sufrirían. Aquellas fábricas que usan mucha energía para funcionar, como la del acero o la química, simplemente dejarían de ser rentables debido a los altos costos y tendrían que dejar de funcionar o reducir su producción. Freno a la inversión. Con tanta incertidumbre, las empresas dejarían de invertir y sus planes de inspección. Con tanta incertidumbre, nadie quiere gastar su dinero si no sabe qué va a pasar mañana. Y el golpe final, el desempleo. Todo lo anterior mencionado llevaría inevitablemente a despidos masivos y el desempleo.
lo cual es la parte más dolorosa de una recesión. El panorama, como lo vemos, es sombrío por todas partes. Una recesión global, el transporte reducido al mínimo, lo que llevaría a una escasez de productos, industria paralizada y en lo social lo más probable es que veremos muchísimas protestas generalizadas en muchos países, ya que el costo de vida se volvería simplemente insostenible. Pero esperen, que la cosa podría ponerse aún peor. Sí, aún peor. Algo mucho más peligroso que una simple recesión. Hay un fantasma económico, diría que de los peores que existen, que podría resurgir de esta crisis, que es la estanflación. Eso es el terror de cualquier economista, ya que combina dos problemas que normalmente no van juntos. Generalmente podríamos decir que si la economía va mal y el desempleo aumenta, pues simplemente la gente no compra, la demanda baja y por ende los precios también bajan. Pero en el caso de la estanflación no es así. En la estanflación tienes, por un lado, una economía en recesión, estancada y con el desempleo cada vez subiendo más. Y por el otro, tienes la inflación, es decir, que los precios no van a parar de subir. Es tener lo peor de los dos mundos al mismo tiempo. La economía está por los suelos, pero los precios suben y suben y suben por el shock de energía. La verdad no tiene lógica aparente, pero sucede. Y esto crea una trampa mortal para los gobiernos y los bancos centrales. Se enfrentan a una decisión imposible. Suben las tasas de interés para frenar la inflación, o sea, hacer el dinero más caro, hunden aún más la economía y generan más desempleo. Pero si bajan las tasas para estimular la economía, la inflación sube aún más. Es un callejón sin salida. Es muy parecido a lo que se vivió en la crisis del petróleo en 1973 y nosotros como familias trabajadoras quedamos atrapados en el medio. Esperemos que no suceda, pero en el caso de suceder, lamentablemente tomaría cerca de una década aproximadamente en estabilizarse todo este proceso. Al final, el impacto humano en todo esto podría resumirse en una frase muy dura, pero a la vez muy clara. El cierre del estrecho de Hormuz sería un impuesto global inmediato que empobrecería a toda la clase media y trabajadora del mundo. Porque al final del día no se trata solamente de barcos y geopolítica, se trata de un golpe final directo y brutal para toda la gente en todas las partes del mundo. Y bueno, mis queridos seguidores, aquí en este canal no nos quedamos en el miedo, nos quedamos con la acción y la educación. ¿Qué podemos hacer ante una amenaza global como esta? Bueno, aquí te dejo 4 puntos importantes. Paso número 1, educación. Ya dice el primer paso, es el más importante. Ya entendiste por qué las noticias de allá afuera, incluso si están en el otro extremo del mundo, pueden llegar a afectarte a ti directamente. Fondos de emergencia. Ahora más que nunca debes tener ese colchón de dinero ahorrado en el caso de que los precios suban o tu empleo se vea afectado. Lo ideal sería tener entre 3 a 6 meses de tus gastos básicos ahorrados. Número 3, revisar tu presupuesto. Mira hoy mismo en qué estás gastando, dónde puedes recortar y ese dinero que recortes transferirlo directamente a tus ahorros. Yo sé que puedes encontrar una manera de ser un poquito más eficiente. Número 4, inversiones inteligentes. No entres en pánico con tus inversiones de largo plazo, pero sí asegúrate de estar diversificando para resistir esos shocks económicos. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si te gustó este contenido, te gustó conocer un poquito más y entendiste sobre qué es esta inflación, compártelo directamente con tus amigos y familiares para que ellos también lo conozcan y estén muy al tanto de las noticias que están pasando en el mundo actualmente. También puedes dejarme aquí abajo en los comentarios si ya conocías qué era la estanflación y si ya te estás preparando en el caso de que suceda el peor de los escenarios, que esperemos que no sea así. Yo soy Amari, si no me conocían, y si eres nuevo en el canal, este es el primer video que ves, ya hemos subido muchos otros, están muy interesantes. Aquí vas a encontrar videos sobre inversiones, sobre cómo mejorar tu patrimonio para lograr la anhelada libertad financiera que todos queremos. No te voy a prometer que serás rico del día a la mañana, pero sí te puedo prometer que con una buena constancia y mejorando tus conocimientos financieros, podrías hacerlo en algún día. Eso fue todo, no te olvides de darle like al video, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. De nuevo, yo soy Amaris, mi socio Fernando y yo estamos muy felices de tenerte aquí en nuestro canal y nos vemos en el próximo video.